Hablar del Black Bass supone posiblemente hacerlo de la especie que más aficionados mueve en todo el mundo. Claro que si además hablamos del Black Bass en Estados Unidos, es como jugar en la primera división de los amantes de esta especie, y ya no solo a nivel aficionado, sino profesional. 10 cámaras de televisión situadas, una en cada barco finalista, otra de ellas sobre un helicóptero y otra más sobre una grúa móvil en una embarcación, también dicen muy a las claras la importancia mediática de estos eventos en el país que inventó el Black Bass, deportivamente hablando, claro. Pocos son los aficionados españoles que hasta ahora se habían atrevido a jugar en la NBA de la pesca del Black Bass, pero todo va llegando. Imaginamos lo que supone para Joan Arnal llegar y clasificarse séptimo entre un total de 200 participantes. Pues bueno, este es Derek Yamamoto, que es el hijo de Gary Yamamoto, que también es muy conocido por ser el propietario de la firma Kinami Baits, que también es conocido en España. Así que es un gran placer estar aquí con él. Él un poco me ha estado ayudando aquí en un poco a darme buenas pistas de cómo comportarse un poco aquí en este. Bueno, esto en realidad solo era la punta de un iceberg en cuanto a lo que vivimos durante toda una semana en compañía de Joan Arnal. Entre todas esas cosas estaba la visita al mismo rancho de Gary Yamamoto, sobradamente conocido en el mundo del bass. Pues ahora mismo estamos a finales de febrero y es una época en la que normalmente el Black Bass siempre acostumbra a estar en el periodo anterior a la freza. En esta época los peces, en los días de buen tiempo, ya piensan en acercarse a la orilla y hacer todo lo que es las labores de desove, limpiar el nido, buscar pareja. Y es una época que es de las mejores para pescar al Black Bass porque los peces se están alimentando mucho para intentar alcanzar el peso necesario para esta época de freza, que es una de las más duras para esta especie. Entonces es un momento muy divertido para pescar y también en los que hay más posibilidades de coger una pieza de gran tamaño. El día acompaña, hace bueno y las capturas tardan poco en llegar, pero aquí no andamos tras una gran pescata de muchos bases. Sabemos que estas aguas cobijan ejemplares de 2, 3, 4 y hasta 5 kilos según el propio Gary Yamamoto. A veces cuando estáis en una zona de rocas o una zona de árboles o en cualquier lugar en el que haya una buena estructura, muchas veces pescar la misma estructura desde distintas posiciones marca la diferencia. No solo, por ejemplo, pescar un árbol desde un costado, desde el lado derecho. Hay que intentarlo por todas las posiciones y muchas veces este es el truco y la clave para conseguir buenas picadas. A veces de un lado no conseguiremos nada y en cambio solo girarnos un poco conseguiremos muchos peces. Y esto la mayoría de las veces tiene relación con la posición del sol y la posición de la sombra en la que el bass se protege dentro de la cobertura. Y este es un truco que puede darnos muy buenos resultados. Entre consejo y consejo de Joan, vamos batiendo agua. Climatología y peces nos facilitan el trabajo esta vez, quizás para compensarnos de esas muchas otras en las que, en escenarios menos apropiados o más machacados, la pesca no se da ni mucho menos tan bien. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía, qué bicho! ¡Hola, no! ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad!
Madre mía. Es un pez de 8 libras. Quizás por aquello de ser agradecidos con el anfitrión, la pesca premia a Gary Yamamoto con la primera captura importante. Un bass de los que en España nos gustaría ver más a menudo. Lo he estado cogiendo con un vinilo tipo... lo he cogido con un señuelo, con un swim senko de color azul. Ahora os vamos a enseñar el señuelo. Es un tipo vinilo montado al sistema Texas y arrastrándolo lentamente por el fondo. He cogido este increíble pez. Mirad qué bicho más bonito. Qué barbaridad. Vamos a ponerlo el vivero y luego le haremos una buena foto. Habíamos venido a pescar, pero también a aprender, y sin duda lo estábamos haciendo. Es un truquito que a veces funciona. Mira cómo va la risa. Qué pez más bonito, ¿eh? Ha picado justo debajo de estas... Hay unas ramas aquí sumergidas y ahora es una zona de transición. Esta es la zona de transición entre la zona profunda de invernal y la zona... Ahí es más o menos donde van a hacer la puesta estos peces, dentro de más o menos un mes. Y aquí están esperando a que las condiciones sean propicias. Ahora tenemos una temperatura de unos 48 grados Fahrenheit y están esperando a que la temperatura sea la adecuada para ir y buscar las zonas de desove. Esto es un pez que está pues esperando el buen tiempo, simplemente. Es muy bonito. En una de las aproximaciones de ambas barcas, Joan muestra a Guillermo y Enrique el bass cobrado. Además, saldremos de dudas en cuanto a su peso. Estáis mal. Empezaba con el Sinsenko. Sí. 3,200. 3 kilos 200 gramos. Primer mastodonte con el que nos habíamos tropezado, que tanto Guillermo como Enrique y nosotros mismos nos encargábamos de inmortalizar. En los meses más fríos del año, sobre todo después de la entrada de un frente frío, los peces suelen preferir las zonas de cobertura como árboles como este. Esta es una estructura perfecta para después de un frente. Hemos tenido aquí un par de días de mal tiempo y ahora pues el cielo está, pues bueno, ya ha pasado el frente y empieza a hacer bastante calor, teniendo en cuenta que estamos en invierno. Entonces quizás es un buen momento para buscar a los peces en este tipo de estructuras, en árboles muy tupidos, en cualquier sitio en que haya una cobertura densa. Claro que nuestra presentación ahí tiene que ser muy metódica y buscando los peces con mucha paciencia también ahí dentro, porque estarán ahí dentro pero no estarán muy activos. Esta es grande. Hostia, esta es muy grande. No era tan grande. Es un bass de Florida. Los bases de Florida normalmente son un poco más estilizados y también son un poco más oscuros. La verdad es que es un pez precioso.
A veces cuando se pescan así en zonas profundas, prácticamente tampoco le hace falta lanzar muy lejos. Con dejar caer el cebolla del barco y que llegue a la profundidad adecuada, ir subiendo y bajándola así en plan yo-yo. Es una técnica que funciona bastante bien, sobre todo para técnicas como el drop shot o las cabezas de shaky head. Todo esto, sí, lanzar al lado del barco y dejar que profundice para tener más contacto con la zona que estamos trabajando funciona muy bien. La mayoría de pescadores muchas veces tienen la sensación de al lanzar más lejos se pesca mejor, ¿no? Encima de la cobertura, y no siempre es así. Los minutos van pasando y Guillermo consigue también un bass que Enrique le ayuda a sacar. Ya tiene 2 kilos, ¿eh? Esta sí, Antonio, este es un gran pez. Este es un gran pez, Antonio. Pero grande de verdad, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Aquí. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Buah, tío, me va el corazón como una máquina. Por favor, no te escapes. No te escapes. Jesucristo, pero ¿qué es esto? Madre mía. Ven aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero qué bestia! ¡Wow! ¡Wow! Me va el corazón como una locomotora. Un cangrejo. Uf. Bueno, ya han visto, sobran las palabras. Sufrido, ¿eh? Sufrido un montón. Me pensaba que no podía con ella, ¿eh? Buah, qué barbaridad. A mí. Un poco más. Tío, no seas cabrón. Entre 3.900 y 4 kilos andaba el que hasta ahora era el particular récord del grupo, del que daba cierta pena separarse, pero pensar que cualquier otro día podría ser pescado, incluso con más peso, era una satisfacción de la que por nada del mundo debía privarse al posible afortunado. Quién sabe, quizás nosotros en un próximo viaje. Una de las cosas que funciona muy bien es adaptar el color de vuestro señuelo según va avanzando la jornada. Por ejemplo, este mediodía, cuando teníamos mucho sol, estábamos utilizando colores como negros, azules o tonos púrpura pero oscuros, ¿no? En cambio ahora, por la noche o al atardecer, estamos utilizando colores ya un poco más brillantes. Por ejemplo, en este momento estamos lanzando un jig que tiene las patas de color de un azul muy chillón, ¿no? Y esto es un truco que siempre funciona muy bien, ir pensando, a veces simplemente una nube que cruza por delante del sol y que hace cambiar la luminosidad de dentro del agua, pues vosotros también, tiene que hacer que vosotros adaptéis vuestro señuelo a ese cambio de color, porque los peces es todo lo que ven, o sea, ven su entorno, el cielo, y a veces cuando miran para arriba ven la superficie del agua como plateada. Entonces estos cambios en nuestros señuelos, estos cambios de color son muy importantes para captar la atención de los peces. Una de las cosas que es muy importante en la pesca moderna del bass es prestar mucha atención a todo lo que son los equipos electrónicos. Eso es algo que es algo bastante difícil y que requiere mucho tiempo acostumbrarse a este tipo de sonars, de GPS, pero sin duda es muy útil y requiere, la verdad es que el tiempo que le dediquéis siempre os dará muchas alegrías. Aquí, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en una zona que en la orilla hay solo como 1 metro o 2 metros de profundidad, pero en cambio luego hay un escalón que nos lo marca bien el sonar, un drop-off que le llaman los americanos, un escalón de profundidad que crea una estructura muy buena para los peces. Sobre todo cuando hay estos cambios de tiempo o estos frentes que vienen, los peces se suelen colocar en estas zonas de transición y utilizando pues todo lo que sean equipos electrónicos pues es mucho más fácil de localizarlos. Sí.
Quizá parece un poco demasiado como elitista, ¿no? Ir a pescar con estos equipos que parecen un poco caros, pero bueno, los hay de todos los precios, desde sondas que valen 200 euros claro, a sondas carísimas, incluso para barcos que pueden llegar hasta los 2.000 o los 3.000 euros. Pero bueno, es un gasto que yo creo que merece la pena, y si cogéis un equipo, escogéis un sonar que no sea demasiado caro, pues lo podéis disfrutar mucho. Pues por ejemplo aquí, en este caso el sonar nos está marcando todo lo que son los relieves estos de aquí. Según la marca del sonar los puedo marcar de un color o de otro. Por ejemplo aquí veis unas de estas variaciones de rojo o de azul, nos indican la dureza del fondo. Entonces podemos saber, por ejemplo, que la zona roja es una zona más de fondo duro, y por ejemplo la zona azul son zonas por ejemplo, son vegetación sumergida, que muchas veces el black bass la utiliza pues para descansar allí o para esperar, por ejemplo, el paso de cualquier tipo de las presas que consumen. Entonces, el dominar este tipo de la lectura de estos aparejos pues siempre es muy útil. La verdad es que los profesionales del bass dominan estos equipos perfectamente, incluso pueden identificar un pez en la sonda y lanzar delante del transductor para capturar un único pez que ven ellos en la sonda. O sea, es algo espectacular, una técnica que yo, por supuesto, todavía no domino, pero que espero algún día poder ver. En este caso habéis visto la línea. Esta es nuestra línea que ha pasado por encima del transductor. Pues, ¿lo veis? Es impresionante. Y algunos profesionales pueden incluso localizar un pez diciendo que, por ejemplo, el pez está a 5 metros, lanzar por delante de su transductor. ¿Veis? Cómo ha caído la línea delante y se ha marcado en el sonar. Y capturar un pez que, por ejemplo, esté suspendido 10 metros. O sea, es algo increíble el dominio que tienen esta gente de los equipos. Bueno, todavía es algo que no domino y que me queda mucho. El tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos, y con esos 3 o 4 grandes bases y un sinfín de relativamente pequeños, acaba el primer día, que es exprimido hasta el mismo anochecer. Si estás pescando desde la orilla y tenéis, por ejemplo, como ahora, estáis en un día en el que hay bastante viento, una de las cosas que funciona mejor es lanzar siempre a favor del viento, sobre todo si podéis rodear una charca con un terreno, pescáis desde la orilla y es un terreno pequeñito que podéis rodearlo. Intentar siempre lanzar desde la orilla, lanzar a favor del viento, porque de esta forma tendréis mucha más sensibilidad en vuestra línea y también no tendréis tantos problemas, sobre todo al utilizar este tipo de equipos de casting, que son muy difíciles de lanzar contra viento. Es un truco que funciona muy bien y tendréis más control sobre vuestros señuelos. Espera, prueba esto si quieres. También a veces hay que pensar un poco como poneros en la situación del pez, ¿no? ¿Qué es lo que haría el pez en una circunstancia como esta, ¿no? ¿Cuál es el lugar más cómodo para él? Ahora mismo tenemos un viento muy, muy frío esta mañana, y si os fijáis ahí en el fondo de esta pequeña charca tenemos un pequeño embarcadero, pero obviamente en este momento el viento gélido está azotando todo lo que es esta zona de la orilla, pero en cambio detrás, en esa zona de detrás, hay pues una franja de 10 o 20 metros que los peces que pueden perfectamente protegerse de este viento, y ahí el agua seguramente tendrá aunque sean solo un par de grados más de temperatura, y es ahí en ese lugar donde probablemente ahora mismo existen muchas posibilidades de encontrar un buen número de piezas. En cualquier caso es un lugar que debe ser interesante para vosotros ir allí y dedicarle unos lances. Dispuesto a dar ejemplo de aquello que predica, Joan se dirige a ese rincón donde está la caseta y nos demuestra que en este caso lo dicho era algo más que teoría. En un día en el que, por cierto, la climatología ya nos dio la espalda, un viento que iba aumentando resultó el principal incordio de esta segunda jornada.
A pesar de ello, tanto Joan como Guillermo o Enrique demostraban saber luchar contra estas adversidades. Estaba un poco más apartado de la orilla, en un pequeño desnivel que había ahí escondido. A veces los pequeños desniveles, aunque sean solo en una masa de agua así tan pequeñita como una laguna, que son muy llanas, sobre todo si son artificiales, un desnivel de un palmo para ellos ya es una estructura, así que cualquier pequeño cambio que en el fondo es un buen lugar para que se esconda un black bass, porque se quedan ahí pegados al fondo. Acabo de ver una aquí debajo, justo al lado del pantano. Como decía Joan, a veces había que pensar como los peces o convertirse por un momento en uno de ellos para intuir dónde encontrarlos. Le he visto salir de dentro, la primera vez ha salido, y le he visto la cola, debajo, que salía debajo del pantanal, seguramente está escondida. Y la segunda vez, bueno, no he visto nada, solo he visto la picada. Es precioso, Tras una mañana ventosa en la que se pesca desde orilla con numerosas capturas a pesar del tiempo, pero ninguna de ellas superior a los 2,5 kilos, se llega a la tarde. Ahora, en compañía de Gary Yamamoto, se volvía a la embarcación y en estos momentos Joan parecía tener una buena pieza. Aquí con Gary Yamamoto y estamos con una pieza increíble que acabamos de clavar y todavía no hemos visto. Es un pez enorme y no sabemos cómo es. Igual hace 2 kilos, como 3, no sé, pero llevamos aquí 30 segundos y no le hemos visto todavía. Puede ser un pez impresionante. Mira qué maravilla, mira qué maravilla. Míralo, 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 míralo. Mira qué bestialidad de bicho. ¡Madre mía! Wow. Look at all the color. Parece un peacock bass. It looks like a peacock bass. Tiene como una coloración, me recuerda un poco como los peacock bass, ¿verdad? Parece un pavón que le llamamos. Es un animal igual hace, yo creo que 2,5 kilos. No lo sé. ¿Podemos guardarlo en el vivero? Nuestros compañeros tienen al peso, podemos saberlo después, pero desde luego es un animal precioso. Qué maravilla de pez. ¿Lo soltamos? Vale. Aquí hay muchos. Gary nos tienen una... Este sitio es estupendo. Seguro que cogemos más. Desde luego, nada como estar de pesca en un auténtico paraíso del black bass. Pues hemos capturado este pez con un swim senko en color watermelon red. El color watermelon red es un color que funciona y es prácticamente universal. Lo podéis utilizar en cualquier tipo de aguas, en todo tipo de condiciones y con cualquier señuelo de vinilo. Es un color que funciona muy bien y también es práctico. Yo creo que es el más popular en todo el mundo. Es una apuesta segura. Consejo a consejo, nuestros conocimientos del bass y su pesca van aumentando, aunque, como es sabido, se trata esta de una especie que día a día le exige al pescador una mayor agudeza en sus técnicas. También el black bass aprende, sobre todo y como siempre, los grandes ejemplares. Míralo, qué maravilla. Oh, it's a bit smaller than you. You need to explain that the wind is blowing down here now, probably push all the bait
up here and pushed it where we have a lot of trees and a lot of cover, and that's why the fish are all here. Nos está contando que ahora con estas condiciones de viento, el viento está empujando a lo que son los alburnos y todos los peces presa hasta esa dirección de la charca, donde están todas estas cañas y todos estos árboles, y es ahí donde los está buscando. La verdad es que es un gusto pescar con un profesional. Aprendes un montón de cosas, un montón de técnicas, y es que esto es como... Yo cada vez que voy a pescar con uno de ellos les espío todo lo que puedo. Les miro las cañas, miro cómo lo hacen. Y un poco esta es la filosofía del concurso que hemos venido aquí en Lake Travis, en este viaje a Texas. Un poco lo que hemos venido es aprender, a fijarnos en otros profesionales, a ver cómo lo hacen, porque esta gente sabe un montón. Y por mucho que leamos en internet, en revistas, la verdad es que como mirarlo en el terreno no hay en ningún lado. Mira. ¿Habéis visto como ni siquiera clavado como normalmente con el cachete tradicional, sino que ha arrastrado el señuelo? Lo he cogido con un Senko, que es probablemente el señuelo más famoso de este profesional y también de este fabricante. Por ejemplo, una de las técnicas, esto es muy interesante, cuando tenéis un black bass que se ha clavado el anzuelo en el bomber, ahora nos va a enseñar Gary cómo se hace para sacárselo del bomber sin que el animal sufra ningún daño permanente. Lo que hace es, en vez de tirar directamente de aquí hacia afuera, le saca el sedal por la galla del pez. ¿Lo veis cómo lo está haciendo? Por la galla del pez, lo saca por aquí, por debajo, y entonces el anzuelo se da la vuelta en su interior. Y así lo puedes sacar cómodamente. Habéis salvado el bass y probablemente lo podéis coger en otra jornada. Tras unas capturas que le habrán servido a Gary, como decimos en España, para matar el gusanillo, este abandona la lancha. Suben ahora Guillermo y Enrique, y lo hacen rápido, porque el fuerte viento amenaza con empujar la embarcación y dejarnos encallados en la orilla. Por cierto, es este último, Enrique, el primero en sacar ahora un nuevo bass. No está nada mal el ejemplar, claro que ya nos estábamos acostumbrando a los grandes bases y todo lo que no rondara los 3 kilos parecía pequeño. Se va acercando la noche y con ella el final de nuestro segundo día de estancia en este rancho de Texas y, por supuesto, de la segunda jornada de pesca. Por la noche cena con la familia Yamamoto, Gary, Beverly, su esposa, y en este caso también Shinichi Fukai y su mujer, este último, pescador profesional de bass patrocinado por la propia firma de nuestro anfitrión, quien además demuestra tener verdaderas dotes culinarias, brindis, charla, agradable y deliciosa cena y mejor compañía si cabe. Y de nuevo, tras el reparador sueño, estamos otra vez en el embarcadero. Uno de los trucos que vamos a utilizar esta mañana, teniendo en cuenta las condiciones de luz y que tenemos poco aire, es vamos a poner un toque de color a nuestro señuelo. Por ejemplo, en este caso, en este señuelo de vinilo tiene un toque de color chartrés, y también al no tener viento podemos reducir también mucho el plomo de por ejemplo, de nuestro sistema Texas en este caso. Siempre que pongamos menos plomo en el señuelo se moverá de una forma más natural. Así que en este caso aprovechamos siempre y nos adaptamos a las condiciones para poder hacer la mejor presentación posible. La técnica que es más precisa dentro de la pesca del bass para meter vuestro señuelo en las zonas más difíciles es el flipping, que es esta técnica que consiste en arrancar el sedal de vuestro carrete de esta forma y hacer un péndulo para colocarle suavemente y posarlo en la zona deseada.
Ahora mismo estamos utilizando esta técnica para investigar dentro de este pantalán y colar nuestro ensayuelo en cada hueco de esta cobertura. Suele ser una de las técnicas más efectivas para las grandes piezas. Con esta técnica es muy importante la caída del señuelo en el agua. No es como lanzar, como hacemos normalmente, que igual si lanzamos desde lejos, que el señuelo cae de una forma muy brusca, ¿no? Con estas técnicas, todo lo que son el flipping y el pitching, el señuelo cae en el agua de una forma muy suave. Cuanto más suave y más natural es el señuelo, mucho más atractivo es para el black bass. Entonces hay que posarlo en tantos lugares donde, en cada lugar que vosotros creáis que puede haber un bass escondido debajo de cualquier cobertura, lanzar allí y darle un par de segundos para que el bass lo vea y para que se interese por él. Y luego, si no tenéis ningún resultado, pues recuperáis rápido la línea y lanzáis en otro lugar. Nos estamos acercando a una zona en la que hay un salto, un desnivel, que está justo enfrente de una isla. Normalmente todas las islas son un lugar ya que por naturaleza es un lugar muy interesante para black bass porque ya crea de por sí una estructura natural. Entonces acercarse en un lugar de estos por la mañana, primero de la mañana o por la tarde, momentos en los que los peces tienen ya una actitud de caza, es siempre una buena opción. Uy, parece que es buena, ¿eh? Madre mía, qué picado. Es un buen pez. Parece un buen pez. ¿Está subiendo? Oh, no, todavía no. Está fuerte, ¿eh? Míralo, míralo. ¡Buah! Más de 2 kilos tiene. ¡Qué maravilla! Una boca que asusta, ¿eh? A veces estos grandes ejemplares viven junto con otros ejemplares. Es un poco un mito la idea que existe de que los grandes bases son ejemplares solitarios. A veces estos peces de gran tamaño se juntan en grandes números y buscan la mejor zona de vuestra zona de pesca, el mejor lugar de vuestra zona de pesca. Por lo tanto, cuando capturáis un gran pez, insistir mucho en esa zona porque es posible que tenga compañía. Una vez más la teoría de Joan se confirma y como decía el refrán, donde hay siempre queda, y aquí venía. Madre, joder. Aquí viene, mira. Mira, qué boca tiene. Qué fuerza tienen estos bichos. Es que son como tractores, ¿eh? ¿Cómo tira esto? Este era el tercer día de pesca. La climatología parecía que incluso nos estaba poniendo a prueba en las diferentes circunstancias que podemos encontrar. Primer día con buen tiempo, segundo con un fuerte aire y tercero nublado y que acabaría lloviendo levemente, algo que empezaba a hacer en estos instantes. Vamos a cambiar el último tramo de nuestra línea porque después de 2 piezas como esta, la próxima vez podríamos tener una rotura.
enviamos al último tramo. Nos aseguramos de que el anzuelo está bien afilado. Este es un ejercicio que solo nos llevará 30 segundos, pero que nos garantizará un poco el éxito de vuestra próxima captura. No hay nada que dé más rabia que perder un gran ejemplar por culpa de un error tan simple como este. Ya estamos listos otra vez. Un día lluvioso como hoy normalmente suele ser una buena señal para los pescadores del bass. Son días en los que las condiciones de luz tienen algo que ver con los ojos del bass y la capacidad de los ojos del bass y también la capacidad de los ojos de las presas que consumen. Los peces pasto, por lo visto, tienen una muy buena visión en los días de mucho sol, pero en cambio en los días como hoy, nublados, ven bastante mal. Entonces el bass, en cambio, tiene una visión bastante parecida a la de los humanos. Y en los días como hoy pues ve perfectamente. Entonces es un momento que él aprovecha para salir a cazar, porque tiene una ventaja sobre sus presas. Entonces los días así nublados, con lluvia, y en cualquier momento, por ejemplo al alba y al ocaso, que siempre todo el mundo dice, ostras, pues son los mejores momentos para pescar, pues tiene algo que ver con la visión, tiene algo que ver con la biología de los peces. La lluvia que aumenta, un par de gansos que no sobrevuelan y algún que otro lance sin fruto. Estos últimos provocan una inmediata reacción de Joan que cambia el señuelo. Bueno, los peces están muy difíciles esta mañana. Una de las técnicas que funciona muy bien cuando la pesca es dura es reducir el tamaño de vuestras imitaciones. Hemos pasado de un señuelo que hacía 5 pulgadas a uno que hace 3,5 o 4. Es una buena técnica siempre cuando las condiciones son difíciles. Aunque nos empieza a tener ya acostumbrados, no deja de sorprendernos que cada lección teórica de Joan Arnal la acaba convirtiendo en pura lógica. Es buena, es buena. No te sueltes. Hay que ver cómo tiran estos peces. Se ha soltado ahora. Se acaba de soltar cuando lo he cogido con la mano. A veces pequeños cambios que hagáis con vuestros cebos, incluso recortarlos o hacer pequeños trucos de estos, a veces funcionan. Los peces siempre cambian de carácter durante una jornada y hay que un poco adaptarse a lo que desean. Sobre todo en un sitio en el que haya mucha presión o las aguas tengan aguas muy cristalinas o en pantanos que con muchísimos pescadores por todas partes o después de un concurso. Estos pequeños trucos a veces funcionan. Sin duda, son los pequeños detalles los que diferencian a un pescador normal de un gran pescador, y además el black bass se presta a ello. Por muy apático que esté, siempre parece haber un determinado señuelo capaz de provocar unas veces su apetito y otras su agresividad, en definitiva, al que acabará atacando. Pero otra de las cosas buenas de la pesca es que la suerte influye también, y la más pura teoría a corto plazo puede quedar en mantillas ante el estado de gracia de un pescador. Bueno, también se suele decir que al saber le llaman suerte, y ni mucho menos nos atreveremos jamás a menospreciar la sapiencia de alguien que captura semejantes mazacotes. ¿Habéis pensado qué hace? 4 kilos 100. Hola, tío. ¿Datos son tuyos?
Más de 4 kilos, un bass que muchos pescadores en España ni siquiera llegarán a ver en su vida. Guillermo clava otro, pero a estas alturas Enrique había puesto ya el listón a una altura difícil de salvar. Uno y otro más. En realidad no resulta tan fácil, pero el tratamiento de la imagen en el estudio nos permite eliminar todos esos tiempos muertos y mostrar directamente, y como se diría en el fútbol, la repetición solo de las jugadas más interesantes, eso sí, aderezadas con los consejos de Joan Arnal. En suspensión, como no pegados al fondo, que es cuando están más activos. Y aquí hay mucha percasol, entonces hemos utilizado un pez artificial con tonos así, con tonos de sunfish, con tonos percasol para captar la atención a este pez. Mira, se ha puesto por detrás del tocón, está enganchada en el tocón ahora. Mírala, ahora ha salido. Sí, se ha clavado dentro, ¿has visto cómo se ha enredado desde el tocón? Bueno, aquí hay unos palos, unos antiguos troncos cortados, los que aquí los americanos llaman stumps, y en una de las carreras se ha enredado en uno de ellos, entonces hemos tirado suavemente y sola se ha desenredado. Algunas veces estas piezas también se pierden por culpa de esto. Bonito, ¿eh? Como todos, lo cierto es que el bass tiene ese aire agresivo que le da su descomunal boca y los tonos de sus escamas seguramente muy acordes con los lugares donde se camufla y acecha a sus presas. Estamos llegando al final de nuestro tercer y último día de pesca y con no poco esfuerzo, a pesar de lo que parezca, se continúan arrancando bases del fondo utilizando los señuelos y técnicas que la propia experiencia aconseja. Los tonos rojizos del atardecer se reflejan en el agua, al tiempo que Joan, Guillermo y Enrique viven los últimos lances. Pues nada, amigos, con este precioso atardecer terminamos esta tercera jornada, esperando que todas las técnicas aquí mostradas y todas las imágenes que hayáis visto os sirvan de ayuda para pescar más bases. Buena pesca. Bueno, pues este ha sido el resumen de esa expedición que nos llevó a Estados Unidos en busca de los grandes bases, en compañía de Joan Arnal, de Guillermo Gómez y de Enrique Aguado. Como digo, un resumen, pero eso sí, en el que hemos intentado poner todo lo más destacable. Pero para aquellos que se hayan quedado con ganas de más, os diré que todo eso que se nos ha quedado en el tintero pronto verá la luz. Cómo, cuándo y dónde no sabemos todavía, pero va a estar ahí. Hasta entonces, y como se suele decir, buena pesca. Pero antes de despedirnos os dejamos con unas respuestas del propio Gary Yamamoto a preguntas que le hicimos antes de regresar a nuestro país y que pueden ser de interés. Hasta pronto. You know, I went to Spain starting about 5 years ago, and I was very pleased with what I saw because it's very close to the type of fishing that I was doing. It's almost like the deserts of the southwestern United States, Lake Powell, Lake Mead, and so very much the techniques that I was using would work in your country. And so I think that some of our grub fishing,
the jig fishing that we did, and now that we're developing other techniques that work very well in Spain. As far as my recommendation for catching numbers of fish, I've always said that our grubs or our plastic products will catch more fish than the hard baits. And anytime you have conditions that get tough, the small worms, like the cut-tail worms or the grubs, will outfish the aggressive baits like the crankbaits, the topwater baits. And so basically, if you're talking about numbers, our soft plastics will work very well. When you're fishing tough conditions, especially in tournaments, what I've been developing as far as this type of fishing techniques have been the using a spinning rod, using the cut-tail worms, and this last tournament, condition stuffed, I used the thin Senko, and I have developed a new shaky head for this type of fishing, and hopefully by the time you see this, it will be available in Spain.